Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Aquel que en mí no da fruto, mi Padre lo cortará. Y todo aquel que sí da fruto, mi Padre limpia con amor. Ustedes ya están limpios por la palabra que les doy. Permaneced en mí como yo en ustedes, y fruto abundante darán. Permaneced en mí como yo en ustedes, y su fruto abundante será. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan con confianza al Padre y todo lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den fruto abundante, en que sean mis discípulos y guarden mis mandamientos. La gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto abundante en su honor. La gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto abundante en su honor. Pues como el Padre me amó, así yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor y guarden mi mandamiento. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad.
Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos todos los que nos ven por las redes sociales y siguen la celebración de la Eucaristía de este sexto domingo de Pascua. Démosle gracias al Señor que nos permite participar de la celebración eucarística. Pongamos en ella nuestras intenciones, todas nuestras necesidades. Y vamos a orar de una manera muy particular por el eterno descanso de Ángela Villegas Arango en su aniversario, según la intención de Luz Ofelia Álvarez y familia. Concédele, Señor, el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz. Que el alma de nuestra hermana Ángela Villegas Arango, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Con gritos de júbilo anunciarlo y proclamarlo, publicarlo hasta el confín de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. En esta mañana humildemente reconozcamos que somos pecadores e imploremos el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos al Dios uno y trino diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría
en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía. Y los que estaban viendo, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. 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 Aclama al Señor tierra entera. Toquen en su honor cantos, himnos y alabanzas. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aleluya. 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 Que se postren ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con él, con su nombre gobierna eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aleluya,
aleluya, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, demos gracias a Dios porque se nos ha permitido vivir este tiempo de Pascua. Vivir este tiempo de Pascua es vivir la alegría de la fe y de la esperanza cristiana, que tiene su fundamento y su razón de ser en la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios que murió y resucitó. Y es motivo de alegría porque si creemos profundamente en Jesús, nosotros viviremos esa experiencia de resurrección aquí y ahora y en la casa del Padre. Y es interesante ver a la luz de la palabra de Dios hoy, cómo ella nos muestra en toda su plenitud que la Iglesia es comunidad del Espíritu. Ya los textos sagrados y especialmente el Evangelio nos hablan del gran don pascual de Cristo a la comunidad eclesial, a los creyentes, a la Iglesia, a nosotros, el don del Espíritu.
San Juan en el Evangelio presenta dos secciones básicas y fundamentales de este don, con los cuales Cristo enriquecerá a la Iglesia, la colmará de todos sus dones y gracias, y por lo tanto cumplirá así la promesa, mientras Él está a la derecha del Padre. Es interesante ver cómo San Juan en esas dos secciones nos habla primeramente del don del Espíritu. Ese don del Espíritu de Cristo en el Padre. Claramente el texto del Evangelio nos dice que el mismo Jesús enviará desde el Padre al Espíritu Santo. Yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, el defensor, el Paráclito. Es interesante ver acá cómo Jesús en el texto utiliza 5 veces el término Espíritu, como don y como gracia para los creyentes. Ese don del Espíritu Santo asegura ciertamente al interior de la comunidad cristiana la presencia de Cristo. Es la persona misma de ese Jesús que sube al Padre, pero ha querido permanecer con los suyos. Y aparece nombrado con el nombre de Paráclito, un término griego bastante complejo que significa defensor, abogado. Ese espíritu que acompañó a Cristo es el mismo que lo defendió ante los tribunales. Es el mismo que lo fortaleció para anunciar y proclamar el reino. Y es el mismo que lo fortaleció y lo animó en el momento de la prueba. Y es ese Espíritu de Dios el que Cristo regala a los suyos, a la comunidad creyente. Pero también nos dice el apóstol y evangelista cómo se habla del retorno de Jesús. Volveré a ustedes. Y cómo entender ese volver a ustedes cuando en el discurso de despedida Jesús está diciéndole a la comunidad creyente, a los discípulos, voy al Padre. Evidentemente Él marcha al Padre, a la casa del Padre, para sentarse a la derecha de éste, para entrar en la gloria del mismo Dios. Pero es interesante cómo Jesús asegura esa presencia en la comunidad creyente mediante el don del Espíritu. Es ese Espíritu el que hace presente de manera clara y concreta al interior de la comunidad al mismo Jesús. Y es interesante cómo esa presencia supera el hecho de las apariciones pascuales. Es una presencia continuada y permanente al interior de la comunidad eclesial, siempre y cuando esta comunidad se abra al don de la palabra, a las gracias del Espíritu, viva a la luz de ese Espíritu y anuncia a Jesucristo como lo ha hecho la comunidad apostólica y la Iglesia a través del tiempo y del espacio. Ese Espíritu Santo no es simplemente aquel que asegura la presencia de Jesús, como aquel que viene a posesionarse en una sede vacante, sino que es la presencia real. No es una presencia vicaria, sino real de Cristo al interior de la comunidad eclesial. Y evidentemente, Cristo asegura esa presencia al interior de los creyentes bajo estos términos: si la comunidad permanece fiel al amor de Dios, si la comunidad sabe guardar desde el amor los mandamientos del Padre. Y esa experiencia del amor y de ser fieles a los mandamientos de Dios va asegurando al interior de la comunidad la presencia de este gran don pascual, el don del Espíritu. Es interesante ver cómo en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles
vemos realizada esa promesa del Espíritu Santo que Jesús hacía a la comunidad apostólica. Allí los samaritanos creyeron en Jesús, aceptaron la palabra, se bautizaron en su nombre, gracias a la predicación y a las sanaciones que había realizado el diácono Felipe. Y por esto, cuando la comunidad de Jerusalén se entera de las maravillas obradas por el mismo Dios a través del Espíritu y por medio de Felipe en la comunidad de Samaria, deciden Pedro y Juan bajar para testimoniar y dar firmeza a lo que los samarios o samaritanos habían aceptado y creído y recibido el don de la fe. Ciertamente habían escuchado la palabra y se habían hecho bautizar en el nombre de Jesús, pero aún no habían recibido el Espíritu, y por eso Pedro y Juan le regalan a estos nuevos creyentes y a esta nueva iglesia el don del Espíritu, imponiéndole las manos y orando por ellos al interior de la comunidad. Es aquí donde vemos en ese Pentecostés samario el cumplimiento de la promesa, pero también lo vemos claramente en ese Pentecostés paganos, cuando Pedro entró en casa del centurión romano Cornelio, le bautizó y le impuso las manos, recibiendo él y su familia el don del Espíritu. Ambos Pentecostés, el Pentecostés de Samaria y el Pentecostés pagano, no son más que el eco de ese gran Pentecostés judío que acontece ciertamente en Jerusalén y del que nos da razón a nosotros el texto de los Hechos de los Apóstoles. Todo ello nos está mostrando la comunidad eclesial es una comunidad eminentemente neumatológica, es decir, animada, fortalecida, sostenida por el don de ese Espíritu de Cristo, por el don pascual del Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que defiende, el Espíritu que guía, el Espíritu que da discernimiento, el Espíritu que nos permite tener un sano temor de Dios y amarlo entrañablemente con mente, corazón y con toda nuestra vida. Ese Espíritu acompañado por siglos a la comunidad eclesial y sigue animando a la Iglesia hoy para dar un testimonio claro y concreto del Señor Jesús, para mostrarlo con la firmeza y la seguridad de la palabra y de la acción, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador y que es en Él donde tenemos que cifrar nuestra esperanza, poner en Él nuestras fatigas, nuestros cansancios, nuestras angustias y depositar en Él también los gozos y alegrías. San Pablo, haciendo referencia a la libertad cristiana que reciben los hijos de Dios, habla claramente de cómo el cristiano se diferencia de los otros, de los paganos y gentiles, de los que no han aceptado ni han acogido la palabra de Dios, precisamente porque actúan según la libertad del Espíritu de los hijos de Dios. Es ese Espíritu de Cristo dado a la Iglesia que nosotros hemos recibido en el bautismo, el que nos hace libres y libres para comprometer nuestra vida a la palabra, para responder positivamente a la invitación de amar a Dios, amando a los hermanos, y en última instancia para vivir en toda su plenitud nuestra condición de nuevo pueblo de Dios, de Iglesia de Cristo, animada y fortalecida con la gracia y el don de ese Espíritu. Vamos preparándonos desde ahora para celebrar una vez más en este año 2020, en medio de estas circunstancias un poco penosas, dificultosas y sobre todo tal vez preocupantes para muchos, el Pentecostés eclesial. Ese Espíritu de Dios viene para animarnos,
para fortalecernos, para guiarnos y sobre todo para animarnos en la fe y en la esperanza. Como decía la segunda lectura de esa primera carta del apóstol Pedro, debemos dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza cristiana a todo aquel que nos lo pidiere. Y especialmente hay que dar razón de esa fe y de esa esperanza cristiana en estos momentos de sufrimiento, de angustia y de grandes preocupaciones por los que está pasando la comunidad eclesial, el mundo entero, a consecuencia de esta pandemia. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia del Espíritu, que nos lleve a todos a no perder la esperanza y, en segundo lugar, que nos conceda la gracia de poder superar tal situación. Que el Señor nos colme con su gracia y con su alegría, nos libre y nos proteja siempre con el don y la gracia del Espíritu. Amén. Hacemos ahora nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en comunión con Cristo, oremos a Dios nuestro Padre diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. En algunos lugares los cristianos sufren persecución, difamación. Es denigrada su buena conducta en Cristo. Para que el Espíritu Santo, el defensor, los fortalezca en la prueba cuando tengan que dar razón de su esperanza, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, promueva en el mundo el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros su deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se
te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas,
para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú has preparado para tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y oramos de manera especial por el eterno descanso de Ángela Villegas Arango en su aniversario, según la intención de Luz Ofelia Álvarez y familia, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Ahora, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama siempre y nos escucha, acudamos a Él orando como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. En Cristo Jesús, dao fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí.
y que solo a Él le interesarán. Él es más que un padre para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen María, tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Les invitamos a seguirnos para la celebración de la Eucaristía de este domingo 6 de Pascua a las 12 del día, 6 de la tarde. Para todos ustedes que nos siguieron en las redes sociales, un feliz domingo en el Señor. Gracias, Padre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente, tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente, tu luz celestial.